Vamos a ir a este libro de los Hechos, capítulo 16, y solamente porque vamos a leer los dos versículos, lo que hemos leído ya, hermanos, de una manera que usted pueda entender, fíjese bien, y subrayar en su Biblia. Voy a leerlo una vez más para que usted me siga con su vista. Mientras yo lo voy leyendo, usted pueda subrayar en su Biblia algunas partes importantes que Dios le muestre. El versículo 13 dice así: y un día ¿de qué? De reposo. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración, ¿sí? Y sentándonos, ¿qué dice? Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? A Dios. Estaba ¿qué? Oyendo. Y dice, y el Señor, ¿qué dice? Abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Le pido que me acompañe a Dios en oración, por favor, hermano y hermana. Eterno Dios y Padre soberano, te damos gracias por tu amor y misericordia y por tu fidelidad. Y porque, Señor, en este momento nos permites disponer nuestros corazones para poder, Señor, meditar en tu palabra. Padre, te rogamos que por favor estos corazones permanezcan receptivos a tu voz, a tu palabra. Abre nuestros oídos, sensibiliza nuestros corazones, Señor, y que podamos hoy entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Por favor, eterno Dios, permite, Señor, que tu palabra ministre con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como hemos dicho, en todo este año lo que vamos a ver son dos temas que vamos a ir trabajando a la par. La mayordomía, que vimos ya en los siguientes domingos anteriores de este mes, y también lo que tiene que ver con el evangelio, el evangelismo, ¿sí? Esta parte. Y en este caso, este día nos toca hablar acerca del evangelismo. Y por eso hoy este tema quiero compartirlo de esta manera: el poder del evangelio en un corazón receptivo. Ese es el tema de este día, hermanos. Y hemos estudiado quizás muchos la Biblia. ¿Alguna vez había leído esta parte de la Biblia, hermanos? Acerca de esta mujer Lidia. ¿Sí había leído esa parte? Bueno, cuando estudiamos esta parte de la historia de la Biblia, vemos que hay una mujer y de alguna manera esta iglesia está en Filipos, y nos podemos encontrar con este relato de esta mujer de Lidia. Primeramente, aquí el autor del libro de los Hechos nos está mostrando que Dios también obra de una manera asombrosa, con gracia, en la vida de esta mujer que se llamó Lidia, ¿sí? Y ella, ¿qué era? ¿Cómo era? ¿A qué se dedicaba esta mujer? Según lo que hemos leído. ¿Que era vendedora de qué? De púrpura. ¿Qué se refiere a lo púrpura, pastor? Bueno, eran ropas que eran antes destinadas, digamos, hacia la realeza, todo lo que tenía que ver con la autoridad, hacia los líderes religiosos. Ella vendía de una manera esta parte. Pero dice la Escritura, fíjese bien, versículo 13, dice: y un día de reposo, ¿qué dice? Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración. Y ahí había mujeres reunidas, ¿sí? Esta mujer entonces provenía de una ciudad que se llama Tiatira, ¿sí, hermanos? Y ella no era cristiana, conocía de la palabra de Dios, tenía de alguna manera cierto conocimiento, pero no era cristiana, ¿sí? Pero sin embargo, sabía y conocía dónde estaba aquí, hermanos, el lugar donde aquellas mujeres se reunían para la oración. Y sabía y conocía qué día era el día de reposo. ¿Sí, hermanos? Pregunta ¿usted conoce dónde nos reunimos para adorar a Dios? Por eso está aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Usted conoce cuál es el día de reposo? ¿Sí, hermana o no, hermanos? ¿Sí? Bien, esta mujer no era cristiana, pero se había adaptado precisamente ya a las prácticas judías en esa época. Y Hechos 16, vamos a ver ahora los versículos anteriores del 6 al 10, por favor, hermanos, para que veamos algo importante. Fíjese bien lo que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón como macedonio, ¿qué más dice? Estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos.
Cuando Pablo, en este caso habla de Pablo, vio la visión enseguida, procuramos partir ¿a quién? Para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba ¿para qué? Para que anunciáramos ¿qué? El Evangelio. Pablo y sus compañeros en este momento están de alguna manera planeando ir ¿hacia dónde? No, antes, versículo 6. ¿A dónde estaban? ¿A dónde estaban? Y yendo hacia Asia, querían ir hacia Asia. Ajá, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia. Pero el Espíritu de Dios, dice, no se los permitió. Sí, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Mire, en el caso de Lidia, de alguna manera, ella no sabía lo que iba a suceder después en esta mujer. No sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Nunca se imaginó que tendría un encuentro ¿con quién? Con Dios, en ese momento, ¿sí? Que iba a cambiar su vida por completo. Y en esta parte y en esta escena que podemos ver, de una manera hay detalles que podemos ver cómo Dios usa su providencia para lograr un fin, hermanos, ¿sí? En este caso en la vida de esta mujer, de Lidia. Pablo estaba yendo hacia una dirección, dijimos hacia Asia, hacia ese continente, pero el Espíritu Santo dice, no, que no se los permitió, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta parte de Hechos 6, de Hechos 16, del versículo 6 en adelante, dice la Escritura que tuvo una visión, Pablo. Dios se muestra a través de una visión con Pablo y permite a un hombre que esté rogando de pie y diciéndoles, pasa ¿a dónde? A Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Por esta visión, Pablo entonces se convenció de que él requería ir ¿a dónde, hermanos y hermanas? No a Asia, sino ¿a dónde? A Macedonia, para cumplir un fin, el propósito ¿de quién? ¿De Pablo o de quién? No, ¿de quién? De Dios. Sí, hermanos, entonces, él se convenció de que requería ir a anunciar el Evangelio a ese lugar. Y entonces llegaron ¿a dónde? A Filipos, ¿sí? Primeramente ahí. Y en ese día de reposo, hermanos y hermanas, fue justo el lugar donde Dios usó para tener un encuentro con esta mujer Lidia. ¿Sí, hermanos? Llegaron ahí a compartir la buena noticia. Y Lidia, fíjese el versículo 14 que dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14 que dice, entonces una mujer, ¿qué dice? Llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo ella? ¿Y el Señor qué hizo? Abrió el corazón de ella, ¿para qué? Es decir, hermanos y hermanas, vamos a hablar entonces del poder del Evangelio en un corazón, como dijimos, receptivo. Pero antes, hermanos, ¿qué se requiere para tener un corazón receptivo? ¿Qué se requiere, hermanos y hermanos? ¿Por qué creen que esta mujer Lidia, su corazón fue abierto por Dios? ¿Por qué creen que fue abierto por Dios esta mujer, su corazón? Ella estaba ¿cómo? Adorando a Dios y estaba ¿qué? Oyendo. Mis amados hermanos, ella tenía un corazón receptivo. Estaba, de alguna manera, su corazón dispuesto. Quiero decirle a usted, su corazón está dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios. Amén. Bueno, para un corazón receptivo se requiere no solamente disposición, sino también disponibilidad. ¿Será lo mismo? Pastor, ya se confundió, se está contradiciendo. Es lo mismo. ¿Disposición qué? Disponibilidad. ¿Es lo mismo o no es lo mismo, hermanos? Hermano David dice que no. ¿Sí? No. ¿Es lo mismo o no, hermanos? Disposición que disponibilidad. Disposición y disponibilidad. Ajá. Sí, Es lo mismo, dice mi hermano. Bueno, aquí ya encontramos los contrarios, hermano David, hermano Leonardo. ¿Sí es lo mismo o no, hermanos? ¿Quién dice algo más, hermanos? ¿Qué es disposición? Manda, hermano José. Tener el tiempo, por ahí va más o menos. Hermano Leonardo. Estar dispuesto a escuchar algo. Bueno, a ver, vamos a ver.
para no ofrecer el servicio, ¿no? ofrecer el servicio. Es querer hacer las cosas. Casi, hermano, querer hacer las cosas. La disposición empieza con la actitud. Es decir, digamos, yo le voy a decir lo que dice el diccionario en este caso, y dice que es una actitud de preparar ordenadamente algo para lograr un fin. Esa es la disposición. Preparar algo de una manera ordenada para lograr un fin. ¿Sí? Esa es la actitud, pues, de alguna manera, de preparar algo de una manera ordenada para lograr un fin. Eso es lo que dice el diccionario, de alguna manera común, secular, en disposición. La disponibilidad, ¿qué sería? Si la disposición es la actitud de preparar algo de manera ordenada, la disponibilidad, ¿qué es? El hecho. ¿Cómo, hermano? Hecho. La acción, el hecho. Y dice, es un estado operable, es decir, la acción, el hecho, pero no solamente me quedo con eso, es un estado, una acción operable y comprometible, hermanos y hermanas, que de alguna manera se inicia, o sea, para una misión, para algo, ¿sí? Pero también se mantiene cuando la misión se solicita, ¿sí? Por ejemplo, yo ya tengo la actitud de poder ofrecer el servicio, decíamos, poder dar el tiempo, escuchar la voz de Dios, pero también ahora debo de manera evidente mostrarlo a través no solamente de mis acciones y nada más hacerlo por hacerlo, sino a través de un compromiso, ¿sí? Esa es la disponibilidad, pero también ese compromiso tiene que ser cuando ¿qué? No solamente al comenzar, sino cuando se solicite. Esa es la disponibilidad. Por eso a veces decimos nosotros que puede haber disposición, pero no disponibilidad. Puede haber la intención, la actitud, pero no los hechos. Puede haber la actitud, la intención, pero no un compromiso. Y quizás porque no hay, más que me quedo, bueno, lo hago, pero solamente me quedo en el comienzo, y ya cuando ya se me hace tarde, cuando ya el tiempo me consumió, ya no estoy dispuesto a continuar, ¿no? Esa es de alguna manera, de manera común. Pero hermanos, la parte bíblica es lo que me interesa que usted y yo entendamos mucho. Si entonces la actitud de preparar algo es la disposición de una manera común, en la parte bíblica, fíjese bien lo que es. Tener la intención de hacer algo o estar preparado para ello. Esto se relaciona con el corazón, hermanos. En el corazón, decíamos en aquella ocasión, no están las emociones, está lo que más amamos, pero el corazón es el centro de nuestras decisiones, hermanos. Desde ahí van a emanar nuestras decisiones, nuestras acciones. Por ejemplo, el Salmo 108, ¿qué dice? Versículo 1. Salmo 108, ¿qué dice? Versículo 1. Mi corazón, ¿cómo está? ¿Alguien leyó la Biblia, los Salmos, en la semana? ¿Cómo dice? Mi corazón está, ¿qué? Dispuesto. O sea, el salmista está diciendo que su corazón, ¿qué? Está, ¿qué? Dispuesto. Salmo 108, versículo 1, hermanos. De manera, hermanos, que es una actitud positiva y de buena voluntad que se debe tener para servir a Dios. Ofrecer, como dijimos, el servicio ¿a quién? A Dios. Ya no solamente es la intención de alguna manera, sino es una disposición, una actitud positiva y de buena, ¿qué? Voluntad. Por eso nosotros decimos, cuando tengamos disposición, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser de buena voluntad y de buena gana. ¿Sí, hermanos? La disponibilidad bíblica. Disponibilidad bíblica se refiere, hermanos, a que lo hagamos de buena voluntad, de servir a Dios. Pero el mayor motivo, hermanos, para mostrar esa disponibilidad en cada uno de nosotros va a ser, hermanos, el amor. Debe ser el amor. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que no es el amor a uno mismo. Es el amor ¿a quién? A Dios y a su servicio, a su obra. Sí, hermanos, le pido que me acompañe, por favor, tres versículos, 3 personas. 2 de Corintios 8:12. Ahí mismo, 2 de Corintios 12, versículo 15. Y Mateo 26, versículo 41, por favor. Si alguien puede encontrar esos textos, me puede apoyar, por favor, en compartirlos. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 12. El capítulo 12, verso 15, de ahí mismo de esa carta. Y Mateo 26, 41, por favor. ¿Alguien tiene, hermanos? 2 de Corintios 8, 12. Porque si primero hay perdón. una voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene. Otra vez, ¿cómo empieza? ¿Por qué qué? Dice. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, Ajá. no según lo que no tiene. Si hay la voluntad, ¿será qué? Acepta. La voluntad, ¿cómo dijimos? ¿Qué escuchamos, hermanos? ¿La voluntad qué? Dispuesto. Dispuesta. ¿Sí, hermanos? Capítulo 12, verso 15. Por ahí tenía, creo que Gaby, hace ratito, no sé si alguien más. 12 o 15, ¿alguien lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15, y Mateo 26, 41. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amando menos. Es decir, Pablo estaba diciendo que estaba dispuesto a gastar todo por amor a quienes, a la iglesia, a los corintios. ¿Sí, hermanos? Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, la verdad, está ¿cómo? Dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros velamos, hermanos? Tenemos veladas de oración en casa. Casi ninguno, hermanos. Si hacemos una velada de oración, ¿cuántas horas estaremos aquí velando? ¿Cuántas horas debemos de velar en oración? ¿Unas 2 horas, hermanos? ¿Unas 3 horas orando? ¿Será una velada de oración? El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Hermanos, podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de la disponibilidad, personas que demostraron esa disponibilidad no solamente para estar dispuestos a servir al Señor, sino para obedecer a su palabra y cumplir la voluntad de Dios. Y podemos ver, ¿usted se acuerda, hermanos, de Noé? ¿Sí se acuerda de Noé? Noé fue una persona que Dios eligió, le dio un mandato, construir ¿qué? Un arca. En un tiempo donde había, en un lugar donde era desierto, donde no se pensaba que lloviera y mucho menos que hubiera un diluvio. Incluso a él le llamaron ¿cómo? ¿Cómo? Que estaba loco, ¿no? Pero ¿qué hizo Noé? Obedeció, mostró la disponibilidad. Y eso lo condujo también a que fue usado por Dios para salvar a la humanidad en ese tiempo. ¿Sí, hermanos? Para preservar su vida. ¿Se acuerda de Abraham? En el curso de liturgia y el día de ayer en oración, de ayer y antes les compartía una reflexión en oración. ¿Se acuerda de Abraham? Un hombre juntamente con Sara, estéril, sin tener hijos, sin la posibilidad de tener hijos, y se les promete el hijo de la promesa, así es conocido, a Isaac. ¿Verdad, hermanos? Y vemos a este hombre, Abraham, con un corazón también mostrando disponibilidad. No solamente desde que él fue llamado para salir de su tierra y su parentela y obedecer a Dios hacia una ciudad que él no conocía, sino que todavía cuando él es bendecido con esta promesa como el hijo, en este caso Isaac, el mismo Dios que le había dado esa promesa a su tiempo, le pide a su hijo en sacrificio. ¿Sí? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se acuerda de esta historia? ¿Mande? ¿Se lo dio en sacrificio? Si usted se recuerda esta historia, incluso, hermanos, yo les he dicho, cuando Abraham va hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo, él tenía esta convicción, ¿sí? Iba con sus criados, con sus acompañantes, y él decía, espérenme aquí, porque yo voy a subir, y yo y el muchacho que dijo Abraham, volveremos, regresaremos. La convicción de Abraham. Y todavía estando en la cima del monte Moriah, a punto de sacrificar a su hijo, él ya no estaba haciendo, estaba dando por hecho, estaba dispuesto. Ciertamente quizás, no quiero pensar en Abraham, el dolor que había en él, al quizás ya empezar a sacrificar a su hijo único. ¿Sí? Yo he preguntado cuántos de nosotros podemos tener esa disponibilidad de que nuestros hijos paguen por culpa de otros. Creo que somos los primeros en decir no. Bueno, Dios así lo hizo, hermanos. Y Abraham obedeció. Su único, ¿qué? Hijo. Y dice la escritura que escuchó la voz de Dios que dijo, por cuanto no, ¿qué?
me negaste a tu único ¿qué? Hijo. Dios se ha provisto de cordero para el holocausto. Abraham también fue conducido y bendecido porque gozó de esa provisión de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, es importante que hoy podamos entender que la disponibilidad implica, hermanos, no solamente estar dispuestos, no solamente la actitud, implica, hermanos, ¿qué dijimos, hermanos? El hecho, la acción, el compromiso de servir ¿a quién? A Dios. Y una manera también de servir a Dios es a través de poner nuestros dones, talentos y habilidades a su servicio, pero también al servicio de ¿quiénes? De los demás, y hacerlo sin importar las circunstancias ni los desafíos que tengamos que enfrentar. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Sí, hermanos? Cuando estamos disponibles y obedecemos a Dios y lo hacemos con fe, hermanos, y seguimos su dirección, entonces es cuando Él va a poder usar nuestras vidas, nuestros dones y talentos para bendición de otros y para su gloria y para su honra. Amén, hermano. Por eso es que vemos aquí como esta disponibilidad que había en Lidia tuvo un corazón, ¿cómo dijimos? Versículo 14. ¿Cómo fue su corazón? Receptivo. Estuvo no solamente dispuesta, sino estuvo mostrando disponibilidad. ¿Para qué? No solamente adorar a Dios, escuchar su voz, sino recibir ¿qué? Su palabra en el corazón. Y estar como atenta a lo que Pablo estaba diciendo, a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero también quiero decirle, hermano, que también Dios puede obrar con poder en la vida de usted para bendición de muchos. Su familia, sus hijos, sus padres. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Por qué estaba con estas mujeres? Ella no era cristiana, no era judía, pero estaba adaptada a estas costumbres, a esas prácticas judías. Ella sabía el día de reposo, sabía el lugar donde se reunía. ¿Sí, hermanos? ¿Qué hizo esta mujer entonces? Ella buscaba ¿a quién? A Dios. Usted y yo tenemos que buscar a Dios. En este pasaje entonces vemos como Pablo y sus compañeros se encuentran en esta ciudad para poder de alguna manera anunciar el evangelio, buscar a aquellas personas que desean escuchar la voz de Dios. Mi hermano y mi hermana, si nosotros como hijos de Dios, como creyentes cristianos aún, no tenemos más que la pura disposición y la actitud, se va a quedar en eso, el que podamos compartir el evangelio, pero solamente vamos a tener la intención de hacerlo. ¿Sí, hermanos? Pero si nosotros hay también la disponibilidad, habrá acción, pero una acción comprometible, habrá compromiso. Y entonces todo lo haremos con pasión, con amor y con ¿qué? Y con entrega, sin importar las circunstancias y los desafíos que tengamos que enfrentar. ¿Sí, hermanos? ¿Usted está dispuesto o está disponible para compartir el evangelio? Hermano y hermana, ¿está dispuesto o está disponible? ¿Por qué se quedan callados, hermano? ¿Cómo está usted? ¿Dispuesto o disponible? Tienen que ser ambos, hermanos. Tener esa actitud de hacerlo, pero hacerlo con un compromiso, con una pasión y con una entrega de obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Sabían que la iglesia sufre persecución? La iglesia cristiana. En Chiapas, muchos templos han sido quemados. No solamente quemados los templos, los hogares han sido también quemados de aquellas personas que se dedican ¿a qué? Al cristianismo, a compartir la palabra de Dios. Pastores encarcelados, ancianos de iglesia encarcelados. En Chiapas, en Oaxaca, en todo lo que es el sureste, hay esa parte. ¿Aquí sufriremos persecución, hermanos, o no? ¿Estamos sufriendo persecución aquí, en Xonacatlán? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Seguros? Pues quizás no es tan evidente hoy día, pues la iglesia sigue sufriendo persecución. Y va a llegar el día, hermanos, en que podamos ser desafiados, quizás ser preguntados. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres pastor? ¿No puedes más hablar? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Dejar de hablar?
O como Pablo y Silas, no importando que sean encarcelados, compartir ¿qué? El Evangelio. Mostraron ¿qué? Disponibilidad y disposición. O como esta mujer que dejó sus quehaceres de vender, ¿para qué, hermanos? Para adorar a Dios, para escuchar su voz y estar ¿qué? Atenta a la palabra de Dios, con un corazón receptivo. Mis hermanos y hermanas, como hemos dicho, Lidia no era cristiana, pero ella tenía una apertura espiritual, estaba abierta a lo espiritual. Y a veces nosotros, hermanos, estamos tan atraídos en las cosas del mundo, tan ocupados en las cosas del mundo, que no mostramos más que pura disposición, solamente la actitud, la intención, y no hacemos, más bien no hacemos, no actuamos, y sobre todo, mucho menos nos comprometemos. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio, hermanos y hermanas? Primeramente, si yo no tengo más que la pura intención de ser capacitado, si no tengo la intención de poder escuchar la voz de Dios, si no muestro una vida que adore al Señor, que escuche su voz, que aunque conociendo cuál es el lugar de reunión, cuál es el día de reposo, yo no acuda. ¿Cómo compartir el Evangelio y la buena noticia a aquellos que desean escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, hermanos? Este punto entonces nos está enseñando también que aquellos que son dispuestos y que están disponibles también y que desean, el Señor puede abrir su corazón. Amén, hermanos. Que el Señor mismo puede abrir su corazón con su poder. Que el Espíritu Santo está obrando en los corazones de las personas que desean ser usadas por Dios. Lidia, hermano, no estaba buscando una religión. Lidia estaba buscando escuchar ¿qué? La voz de su Señor, de Dios. La voz de Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros es lo que mostramos, hermanos, tristemente. Una vida llena de religiosidad. Porque es domingo, porque hay curso, porque hay esto. Pero el motivo principal, como hemos dicho, de la disponibilidad, no está siendo el amor al servicio y a la obra de Dios. ¿Cómo entonces compartimos el Evangelio, hermanos? ¿Cómo lo anunciamos? Sí, hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Primeramente, que para un corazón receptivo, para que tengamos un corazón receptivo, tenemos que tener primeramente un corazón como dispuesto. Y que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre disponibles al comienzo y cuando se nos solicite, servir a Dios. Amén, hermanos. Ahora, quiero decirle esto, hermano y hermana. Lidia buscaba una relación con el verdadero Dios. Esta escritura nos está enseñando eso, que hemos de comenzar por ahí, desear anhelosamente, ardientemente, buscar una relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y aunque pasemos pruebas y adversidades o tiempos de desierto, el Señor mismo es ahí donde se encuentra con nosotros. Ahí tiene su encuentro el Señor. Así que, al igual que esta mujer, muchas personas en nuestro alrededor, hermanos, van a ser bendecidas por nosotros, usando nuestra vida a través de Dios, bendecidas por nosotros, pero a través de una vida de testimonio que pueda honrar a Dios. Sí, hermanos, porque Dios quiere usarle. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, así como la fue de Pablo, llevar ese mensaje de Cristo, pero de una manera activa en nosotros. Sí, hermanos. Y ahora, déjeme decirle una cosa más. El texto dice que el Señor, ¿qué? ¿Qué hizo con Lidia? Abrió, ¿qué? Versículo 14, abrió el corazón ¿de qué? De ella. ¿Para qué? Para que estuviera, ¿qué? Atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí, hermanos? Y a veces, hermanos, confundimos el evangelizar, compartir el evangelio, y acudimos y visitamos a la persona. Pero queremos que en ese momento la persona reciba ¿a quién? A Jesucristo. Hermanos, solamente usted y yo somos instrumentos de Dios. La obra, ¿quién la hace? Dios. ¿En qué tiempo? A su tiempo, cuando Él quiera encontrarse con esa persona. ¿Sí, hermanos? ¿Y cómo la persona va a querer encontrarse con Dios si está viendo que aquel que le comparte el evangelio no tiene disposición, disponibilidad y no lleva una vida de honra a Dios? Tenemos que, hermanos, entender esto. Pero en cambio, si nosotros mostramos esa vida de adoración, esa vida de oración, esa vida de disponibilidad,
para poder honrar a Dios a través de escuchar y poner por obra la palabra de Dios, entonces usted y yo seremos usados por Dios para que el Evangelio sea compartido a través de nuestro testimonio hacia las demás personas. Sí, hermanos, es importante entonces que entendamos, hermanos, que la obra es de ¿quién? De Dios. A su tiempo, al tiempo de Dios. Él abre los corazones y va a ver cómo el Señor va a obrar en la vida de los demás a través también del Espíritu Santo obrando en nosotros, dejándonos guiar y dirigir. Por eso decíamos que la disponibilidad es eso, poner nuestros dones, talentos, habilidades al servicio de Dios y de los demás, sin importar las circunstancias, hermanos, y los desafíos que tengamos que enfrentar. Que obedezcamos a Dios y que sigamos su dirección, su guía. ¿Sí, hermanos? Y ahora, por último, quiero terminar con esto, hermano y hermana. Hay bendición. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo respondió Lidia? Quiero que me acompañe ahí a los versículos siguientes. 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba como oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, versículo 15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. ¿Cómo respondió esta mujer, hermanos, al escuchar la palabra de Dios, al estar atenta? ¿Cómo respondió ella? Fíjese, ¿qué le dice a usted estas primeras 4 palabras? ¿Y cuándo qué? Cuando fue, ¿qué le dice a usted eso? Hablamos hace un rato de esto, del bautismo, ¿se acuerdan en el estudio un poquito, en la primera parte del culto? ¿Qué le dice esto? ¿Y cuando ella fue bautizada, y quién más? Y su familia. Ella respondió, hermanos, con fe y con obediencia al escuchar la voz de Dios. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pablo, Silas, sus compañeros? ¿Cuál era ese evangelio? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? La llegada del Señor. Sí, pero ¿qué predicaba? ¿Cuál era la noticia que daba? ¿Cómo, hermana Lucha? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios, ¿qué? Ha llegado. Sí, hermanos, ella creyó eso, que venía aquel Mesías, y por eso ella fue bautizada, juntamente con su familia. Y ella rogó diciendo: si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entonces vengan a mi casa, quédense aquí. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros realmente estamos expidiendo un aroma en nuestro hogar de la presencia de Dios, de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo eso? Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres, que dice, son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Y enseñan, ¿qué dice? Costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero fíjese bien, después usted va a ver versículo 22 en adelante, que y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron ¿en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y para no leer todo el capítulo, lo va a leer en casa. Dice, versículo 25, cuando estaban Pablo y Silas encarcelados, ¿qué hicieron ellos? Pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. ¿Y cantaban qué? Himnos a Dios. ¿Y quiénes escuchaban? Los demás presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos que los soltaron. Después ya que usted conocerá todo lo que viene después con el cárcel. No solamente fue Lidia, sino también fue el carcelero y su familia también, que escucharon la palabra de Dios y también fueron alcanzados por Dios. Así que, hermanos, tenemos que responder en obediencia, con fe,
a la palabra del Señor, al escuchar el mensaje de Dios, porque así lo hizo Lidia, ¿sí? Y su casa también fueron bautizados. Esa respuesta fue inmediata, no demoró Lidia. Luego dijo, si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, vengan y quédense, ¿dónde? En mi casa. ¿Sí, hermanos? Y entonces lo que ella hizo, hermanos, es mostrar su corazón. Ella no dudó en identificarse, ahora como qué. Si ella no era judía, como que logró identificarse ahora. Ya no solamente como judía, sino como cristiana, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? De una manera pública. ¿A través de qué? Del bautismo, de ella y de su familia. ¿Sí, hermanos? Entonces, no solamente eso, sino que invitó a Pablo y a su equipo a que se hospedaran en su casa, que se quedaran ahí. Así que, hermanos, así es un corazón dispuesto a servir, dispuesto a amar la obra del Señor y a compartir lo que recibimos. ¿Qué hizo Lidia? Adoraba a Dios. ¿Qué más? Oraba al Señor. ¿Sí? Estuvo atenta, el Señor abre su corazón. Ella recibe ¿qué? La palabra. Y después ella también comparte este testimonio. Así que, mis hermanos, hay algo que tenemos que recordar. Verdadera conversión. El hecho de que usted y yo quizás seamos de cuna cristiana o que seamos convertidos, si no mostramos fe y arrepentimiento, hermanos, no quiere decir que realmente estemos ¿qué? Convertidos al Evangelio. Y se requiere eso primeramente para poder compartir el Evangelio. Y esto se va a lograr a través de un corazón dispuesto y con disponibilidad. Amén, hermanos. Y así obrará el poder del Evangelio en nosotros, en un corazón receptivo, que también nos usará con bendición para los demás, para otros, familias, amistades, hacia los demás. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Que el Evangelio de Cristo impacte primero nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Esta conversión de Lidia, podemos notar ese impacto que ella tenía. Fue en su hogar. El texto menciona eso, que su casa también fue bautizada, su hogar. Y nos recuerda esto, que el testimonio de una sola persona puede tener un efecto multiplicador. Quizás usted sea el único o la única cristiana en su hogar, o convertido. Pero el efecto del poder del Evangelio, del poder de Dios, puede ser en usted de tal modo que pueda ser usado para que muchos se conviertan, muchos se multipliquen. Amén, hermano, muchos cristianos y se identifiquen. Así que, hermano, yo le invito a que usted pueda hoy día tomar esto, que recuerde que esta mujer Lidia, aunque no era cristiana, no era judía, ella conocía el día de reposo, ella conocía el lugar de oración y ella adoraba, escuchaba la voz de Dios, y cuando Dios abre su corazón, ella estuvo no solamente dispuesta y disponible, sino que ella estuvo atenta y compartió lo que ella recibió. Amén, hermanos y hermanas. ¿Cómo quiere que el poder de Dios obre en usted al compartir el Evangelio? Quizás usted está orando por su familia, por sus hijos, por su vida espiritual de ellos, por familiares y amistades, y quizás hoy no ve el resultado. Bueno, déjeme decirle que si usted muestra ese corazón receptivo, ya viendo todo lo que implica, el poder del Evangelio, el poder de Dios, va a manifestarse en usted. Amén, hermanos. Le invito a que usted se ponga de pie en esta hora, por favor, y que podamos meditar en esto, hermanos y hermanas. Estamos viendo cómo Dios obró en esta mujer, y usted verá cómo Dios obra en su corazón. Esta mujer Lidia, que ya adoraba a Dios, fue tocada por el Espíritu Santo. Él abre su corazón para que ella reciba el mensaje de Cristo. Y hoy día nos está mostrando a nosotros que nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios, de que nuestro testimonio también puede ser un medio poderoso para aquellos que desean escuchar la voz de Dios, para otros que vengan a Cristo. Siempre reconociendo, hermanos, que es Dios quien abre los corazones, que usted y yo somos instrumentos. Hoy le invito a que reflexionemos sobre este pasaje, hermanos. Incline su rostro, cierre sus ojos, platique con Dios. Seguramente usted está orando por sus hijos, por sus padres.
Hoy este pasaje nos recuerda que somos llamados, así como Pablo, a no solamente estar dispuestos, sino mostrar disponibilidad para que vayamos a donde el Señor nos está guiando, para que llevemos su mensaje, ese mensaje de salvación, a aquellos que aún no lo han escuchado, a aquellos que aún a veces no han creído que Dios es real. Y al mismo tiempo también Él nos está invitando a que usted y yo recordemos que se requiere verdadera conversión, encontrarnos con Cristo resucitado. Y que hemos de responder de una manera inmediata, con fe y con obediencia, con generosidad. Le invito a orar. Si usted así lo desea, le invito a que usted ponga su mano en su corazón. Que de aquí en adelante, usted, como esta mujer Lidia, pueda mostrar ese corazón dispuesto, esa vida disponible para su servicio, con amor, con entrega, porque el Señor le está llamando y le está recordando que le ha elegido con un propósito. Que disponga su corazón a ser receptivo, reciba la palabra y el llamado de Dios, porque usted será de bendición y de impacto a muchas personas. Será instrumento de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Reflexione sobre su vida. Pregúntele al Señor qué es lo que esperas de mí, oh Dios. Oremos juntos. Eterno Dios, gracias, Padre, te damos por esta palabra que nos has concedido, Señor, por este momento, Señor, que nos has permitido tener de un encuentro contigo a través de tu palabra, donde, Señor, ahora nos has recordado, Señor, que somos llamados, Señor, no solamente a mostrar un corazón dispuesto, una vida, Señor, también que esté disponible, Señor, a escuchar tu voz, a estar atentos y atentas a tu palabra, Señor, y poner por obra, dar fruto y ese fruto permanezca. Pero también, Padre, que podamos hacer todo con compromiso, con amor, Señor, con pasión y con entrega, no importando las circunstancias y los desafíos que tengamos que enfrentar, sino recordando, Padre, que te amamos porque nos has amado primero, Señor, y que, Padre, tú podrás usarnos, Señor, para poder ser de bendición a muchos, para que llevemos tu mensaje, Señor, a aquellos que aún, Señor, no te conocen y a aquellos que aún no lo han escuchado. Y, Señor, que también, Padre, recordemos que requerimos mostrar una vida verdaderamente convertida, Señor, en ti. Así que, amado Dios, te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para que nuestra respuesta sea de fe, de obediencia y de generosidad. Que compartamos lo que hemos recibido con otros y que lo hagamos de gracia y con amor. Señor, abre nuestros corazones, los corazones de los demás, de mis hijos, de mis padres, y tócanos con el poder de tu Evangelio y de tu Espíritu Santo. Y que nuestra vida, Señor, como la de esta mujer Lidia, sea de testimonio de tu gracia, esa gracia transformadora, Señor, en Cristo Jesús. Te lo pedimos en ese mismo nombre, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así de pie, hermanos, cantamos este himno siguiente. Confirmando este mensaje, vamos a cantar y escuche la voz de Dios que le está diciendo que vayamos a Jesucristo y que acuda, que no tarde, porque a su tiempo estaremos ahora reunidos con Él, adorándole también a Él. Y cuando Él nos llame, nos va a pedir cuentas. Pero que usted y yo tengamos ese anhelo ferviente de escuchar la voz del Señor que dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho que te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted quiere escuchar la voz de su Señor diciéndole eso, hermano? Yo sí. Amén. Vamos a cantar a los cielos. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, aguarda nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión.
riqueza que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, agrada nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, agrada nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Hasta ahí, ¿verdad? Ya me iba a seguir también. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a continuar. Si mis hermanos les pueden llamar a los pequeños, a las maestras, para participar de la mesa del Señor, por favor.